Mi nombre es Julián Cirones, soy médico anestesiólogo y soy un entusiasta de la anestesia regional. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy va a ser una introducción a la anestesia regional en pediatría. Como verán, a lo largo de estas tres charlas que vamos a tener, las cuales las vamos a dividir una introducción, donde vamos a ver algunas generalidades de la práctica de anestesia regional. Después, en otro tema, abordaremos bloqueos en miembro superior y tórax. Y en la tercera y última charla veremos lo que es abordajes en abdomen y miembro inferior. Los objetivos van a ser que nos familiaricemos con la práctica de la anestesia regional en la población pediátrica y cuáles son los abordajes más utilizados. Como verán, muchos de los abordajes que ustedes han visto previamente en adultos, nosotros los vamos a ver acá, en estas charlas. Pero la diferencia es que nos vamos a limitar en muy poco. Y ustedes van a ver a lo largo de esta charla que con relativamente pocos abordajes, algunos que son propios de la población pediátrica y que no se practican tanto en adultos, y otros la verdad que son lo mismo con algunos detalles, tendremos casi todo cubierto. Y bueno, antes de hablar de lleno de los abordajes, vamos a ver algo de historia. En el 2500 a.C. se usa el primer bloqueo, que es una anestesia regional en un paciente pediátrico para una circuncisión. Después, en 1899, Bier hizo sus primeros estudios de anestesia regional en niños. Fue un abordaje axilar en un paciente que se le administró cocaína como anestésico local. Después, fíjense, interesante, en 30 Campbell describe el primer bloqueo caudal. Es el mismo hoy en día, si tenemos que hacer un estudio estadístico, es el bloqueo que más se realiza en pediatría. Si hoy en día utilizamos ultrasonido y cambiamos las drogas que se utilizan claramente, es el bloqueo que más se realiza. Pero todo no fue tan color de rosa, porque miren, en 1940, desde los 40 hasta principios de los 80, se decía que como los pacientes no tenían, los pacientes pediátricos o neonatos no tenían desarrolladas las vías del dolor, eran resistentes al dolor. O sea, se realizaban procedimientos quirúrgicos de todo tipo con hipnosis, con relajación muscular, pero no se utilizaban analgésicos intraquirúrgicos, con lo cual se imaginan los resultados eran catastróficos. Pero bueno, afortunadamente a fines de los 80 ya se empezó a hablar de lo importante que era, mediante la analgesia en la anestesia general, atenuar las hormonas y las respuestas metabólicas al dolor, como en los 90 ya se empiezan a desarrollar los primeros servicios de dolor en pediatría, y esto es muy importante. En 2005 la revista Pain habla de cómo el paciente o el dolor maltratado en un paciente neonato lactante repercutía en la niñez tardía. Simplemente se hizo un estudio, miren qué interesante, un estudio que a los pacientes se les punzaba el pie, el talón, para tomar capilares para sus estudios. Se veía que esos pacientes desarrollaban alodín, hiperalgesia en el pie simplemente por un estímulo doloroso que era la punción. Pero más allá de todo eso, el dolor en pediatría sigue siendo muy subestimado. Hay un estudio de la revista Pediatrics, que es la revista casi más seria en lo que es anestesia en pediatría, habla que un 30% de los pacientes que son externados presentan dolor moderado a severo. A su vez, también la revista Pediatrics también publica lo mal que es tratado en el dolor en cirugía ambulatoria en las casas por parte de los padres. Y fíjense este estudio que publica la revista Pain, el cual hace un score de las 179 cirugías más dolorosas. La primera, la séptima y la octava, que son cirugías de miembro inferior y de miembro superior, o sea, pie y mano, son las 8 más dolorosas que hay. Este estudio está hecho en adultos. Y fíjense, en la población pediátrica, estas cirugías son cirugías ambulatorias. Entonces, fíjense lo importante que es desarrollar entrenamiento o políticas, por así decirlo, de tratar el dolor en pediatría. Y bueno, todo esto nos lleva a hablar de lo que luego son los beneficios de la anestesia regional en pediatría. Cuando hablamos de los beneficios, vamos a ver beneficios tanto en el pre, en el intra y en el postoperatorio. O sea, todo esto nos lleva a hablar de guías o prácticas que intervengan en el perioperatorio,
llamémoslo normas ERAS, los cuales ya se empieza a hablar de normas ERAS en pediatría, o cualquier protocolo que fuera, en el cual la anestesia regional es fundamental, tanto en el pre, en el intra, como en el postoperatorio. Y esto nos lleva a hablar de cómo la anestesia regional provoca una mejor adhesión del paciente y su entorno al procedimiento quirúrgico, sobre todo aquellos pacientes donde ya han sido previamente operados, donde han tenido algunas situaciones quizá desagradables o altamente choqueantes, como ofrecerle la alternativa de una técnica la cual le va a proveer buena analgesia para el postoperatorio es fundamental. Y una imagen que ustedes van a ver, sobre todo cuando empiecen o los que practiquen, desarrollen su actividad en pediatría, es la imagen de los padres catastróficos. Lejos de juzgarlos, los padres catastróficos es una figura la cual repercute muy negativamente en el postoperatorio. Está estudiado cómo padres catastróficos, sus hijos cronifican dolor, cómo su evolución quirúrgica es mucho más torpe. Entonces, sobre todo esa población, a esos padres, ofrecerles una alternativa en la cual la analgesia postoperatoria va a ser óptima, es fundamental para una mejor recuperación. En el intraoperatorio, como hoy en día hablar de que el mejor control intraoperatorio del dolor se hace con analgesia o anestesia regional, no hay drogas que funcionen mejor que para atenuar el dolor intraoperatorio que un bloqueo bien hecho, bien indicado en el lugar correcto. Si bien este slide habla de otra cosa, habla de cómo el anestesiólogo es muy importante en el rol de evitar el abuso de opioides, fíjense cómo la nueva perspectiva habla de cómo cambió la pirámide en cuanto al abordaje del dolor, cómo la anestesia regional es parte de la base y cómo los opioides son parte de la punta, ¿está? Entonces, es importante cómo tenemos que ser, tenemos que insistir, tenemos que practicar cada vez más la anestesia regional como técnica complementaria, como técnica única. Cómo la mejor estabilidad hemodinámica se produce con abordajes tanto periféricos como centrales, cómo se disminuyen las hormonas de estrés y mediadores proinflamatorios. Hoy en día tenemos monitores como el ANI para pacientes pediátricos o adultos o el NIPE para neonatos que nos muestran ese balance simpático-parasimpático, cómo podemos ver en tiempo real los estímulos nociceptivos en los pacientes en el intraoperatorio, cómo favorecer una adecuada respuesta inmunológica. Hoy en día está más que sabido que en cirugías de alto impacto doloroso la utilización de altas dosis de opioides repercute negativamente sobre la inmunidad de los pacientes. Y algo que es muy importante y que ya los que hoy en día lo tenemos que tener sobre la mesa, como el empleo de las drogas anestésicas repercuten en lo que es el neurodesarrollo. La relación de la anestesia sobre los receptores GABA, sobre los receptores NMDA, provoca neurotoxicidad. Entonces, la posibilidad de utilizar analgesia o anestesia regional nos permite o nos da la posibilidad de evitar las drogas anestésicas o incluso disminuirlas mucho. Entonces, esas cosas son las que ya tenemos que pensar, ya tenemos los nuevos anestesiólogos que tener esa nueva perspectiva. Y bueno, hablar en el postoperatorio del mejor alivio del dolor. Este es importante, como un paciente que sufre dolor en la niñez temprana puede estar condicionado para su crecimiento, cómo tratar la prevalencia del dolor, cómo la menor incidencia de náuseas y vómitos. Claro, todo esto relacionado a que la anestesia regional o la analgesia regional no permite la menor utilización o incluso evitar los opioides, cómo el paciente colabora más, cómo se controla mejor por parte del equipo médico o paramédico, cómo esto es importante, la necesidad de la anestesia regional en pacientes neonatos lactantes nos permite la posibilidad de que el paciente no necesite la asistencia respiratoria mecánica, o sea, una mejor rehabilitación, cómo disminuimos las estadías intrahospitalarias,
cómo también algo clave, cómo disminuimos con la anestesia regional la incidencia de cronificación del dolor, cómo podemos disminuir o atenuar la aparición de miembros fantasma, lo cual es muy importante. Y todo eso se va a traducir en menores costos para las instituciones, lo cual ya tenemos que empezar a hablar de cómo reducir costos. Y para llevarnos a casa podemos decir que los beneficios de la anestesia regional no son solo tratar el dolor, o sea, la anestesia regional ayuda en muchísimas más cosas de lo que uno pensaría. Y bueno, algo importante de quienes nos aportan información sobre la anestesia regional en pediatría. Primero tenemos el PRAM. El PRAM es el Pediatric Regional Anesthesia Network. ¿Qué es esto? Es una red de hospitales de América del Norte que lo que hacen, primero eran 13 centros, después fueron 21 centros, inclusive hasta pueden haber más hoy en día, que lo que hacen es investigar mediante red de datos, analizar técnicas de anestesia regional, complicaciones, riesgos, y en ellos, en esta red se encuentran casi los que son las eminencias en anestesia regional en Estados Unidos y en Canadá, los cuales es de mucha utilidad. Está avalado por la Sociedad de Anestesia Pediátrica. Van a ver cuando ustedes vean estudios publicados por PRAN, son estudios de altísima calidad. La Sociedad Francesa de Anestesia también eh, es una sociedad de la cual tiene muchas publicaciones, también muchos capos europeos forman parte de la sociedad europea. Y algo muy interesante que si cursaron pediatría seguramente ya lo vieron o si no lo van a ver es el APRICOT. El APRICOT es un gran estudio multicéntrico, prospectivo, que lo que usó fueron varios centros de 33 países de Europa. Ustedes imagínense Europa del Este y Europa y los países centrales de Europa, y lo que hicieron fueron estudiar eventos críticos en el postoperatorio. Pero a partir de eso, lo que se logró, eso se publica en 2019, lo que se logró es usarlo secundariamente una base de datos. Y con eso lo que se hizo es estudiar la estadística, una estadística moderna, por así decirlo, de la anestesia regional. Como decía, cómo arrojaba datos tipo que los bloqueos centrales eran los que más utilizaban, sobre todo bloqueos caudales, siguen siendo, recuerden, el 77%, como bloqueos raquídeos se siguen utilizando. Si bien no lo vamos a ver en ninguna de las charlas, es importante que tengan idea que los bloqueos raquídeos, sobre todo en pacientes pediátricos pequeños, con poco desarrollo pulmonar, son técnicas muy útiles, como los bloqueos epidurales y torácicos también, como bloqueos tronquiales, iliquinal y hipogástrico, bloqueo peniano, el TAP, más allá que el TAP es un bloqueo muy realizado, vamos a hablar algo como hoy en día no se utiliza tanto. Y fíjense cosas interesantes, como no se utiliza tanto el ultrasonido, que es impensado que no se utilice, pero un tercio de los casos, lo cual va a capear mucho. Fíjense, bloqueo de miembro inferior, 2/3 de los casos, o sea, no es un 100%, pero bueno, la estadística se repite mucho y aportó realmente datos, y algo muy importante que arroja es que la anestesia regional es una técnica ampliamente utilizada y segura. Este es un estudio que es muy bueno de la revista Anestesia del 2023, o sea, este año, donde habla como que el anestesiólogo debe manejar ciertos bloqueos, o sea, con no muchos bloqueos, que los cuales los vamos a ver. Fíjense, el dorsal del pene, un cuadrado lumbar, como con pocos anestésicos el anestesiólogo puede ocupar o bloquear, por así, o abordar, por así decirlo, casi todo el cuerpo. Entonces, eso es muy importante. Si bien algunos bloqueos que lo vamos a ver que quizá no estemos de acuerdo, o me gustaría que ustedes los analicen por cuenta propia, fíjense cómo habla ya se empieza a hablar de dosis, de una manera mucho más seria, porque lo que van a ver, si los que se interesen por anestesia regional y sobre todo en pediatría, que van a ver muchas publicaciones, sobre todo de libros, donde cual las técnicas son muy llevadas de la práctica de pacientes adultos, donde no hay abordajes que no tienen mucho sentido. Entonces, es muy bueno que ya hayan publicaciones modernas con cosas propias de la anestesia regional en pediatría. Y bueno, y con esto, muchas gracias por la atención.
Les dejo que tomen un poco de aire para seguir con las otras charlas. Así que bueno, muchas gracias.